Dios le bendiga y le guarde. Este mensaje ha sido grabado no para criticar ni juzgar a nadie, porque hay un solo juez que nos va a juzgar, es nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje se hizo con el fin de que usted entienda la profundidad del peligro que es vivir sin Jesucristo en su vida, como su único Salvador. Si muere usted sin Jesucristo, ¿a dónde cree que irá su alma? Amado que me escucha, quiero decirle que usted es muy especial para nuestro Señor Jesucristo y te ama. Amado amigo, mi nombre es el que menos importa. Lo más valioso es que usted conozca realmente quién es Dios. Ese Dios maravilloso quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Estoy feliz por pertenecer a la familia de Dios, porque antes mi vida era como antes la tierra, desordenada, vacía y en tinieblas. Yo creía conocer a Dios, pero en realidad estaba en la oscuridad por mi ignorancia. Amigo que me escucha, ¿en realidad usted conoce quién es nuestro Señor Jesucristo? Leamos en San Juan capítulo 1, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De quién habla ahí la palabra? Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí nos habla que Jesucristo es el que vino a la tierra y que Él es el que creó el universo. Aleluya. También nos dice que no lo conocieron. ¿Qué está pasando hoy en estos días? También lo han desconocido. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículos 5 y 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta qué tan importante es recibir a Jesucristo como su único Salvador? A la humanidad se nos ha olvidado el precio tan alto que pagó nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Él pagó esa deuda del pecado. Él es el creador del universo y el autor de nuestras vidas. Mire, dice la lectura, que siendo Dios no le importó. Dejó su trono, se despojó de todo. ¿Por qué lo hizo el Señor? Por amor a nosotros, para rescatarnos, para salvarnos. Usted se preguntará, ¿de qué? ¿De qué nos va a salvar? ¿A qué vino? Recuerden que Satanás hizo caer a Adán y Eva y pecaron. Por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado. Y el Señor dice que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tanto amor hacia esta humanidad. Amén. ¿Cómo conocer realmente a Dios y quién es Dios? Dios te dice hoy: nací para salvarte, morí para pagar la deuda de tu pecado y resucité para darte a ti vida eterna. Todo esto hice por ti porque te amo. Amado amigo, hoy ha llegado la luz de Cristo a tu vida, porque en Lucas capítulo 12, versículo 2, nos dice nuestro Señor Jesucristo que no hay nada oculto que no haya de saberse,
Y por medio de este mensaje, Dios le ofrece la oportunidad de conocerle a Él y su palabra. En Mateo capítulo 24 y versículo 14 nos dice el Señor que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra es clara. Dice que a todos se nos va a dar la oportunidad de conocer su evangelio. Evangelio significa su palabra, la única enseñanza que Él mismo dejó, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra se va a cumplir, porque Él dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, para que el día de mañana que usted esté ante la presencia del Señor, no vaya a decir que nadie le habló de su palabra. Continuamos con la enseñanza. ¿Quién es Dios? Lea en Éxodo capítulo 20 y versículo 11. Él es quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella habita. Y en Génesis 2, versículo 7, dice así su palabra: que Él nos formó del polvo de la tierra y nos dio el soplo de vida para ser un ser viviente. ¿Cómo puedo conocer realmente a Dios? Por medio de una comunión. ¿Qué es comunión? Es conversar con Dios en confianza por medio de la oración, teniendo con Él una relación íntima, o sea, una comunicación solamente entre usted y Dios. Esa es la comunión verdadera. Amado, Él te escucha porque Él es un Dios vivo. No es lo que la iglesia tradicional nos enseña, que la primera comunión. Usted puede tener todos los días comunión con Dios, así como usted conversa con sus padres terrenales en confianza. Dios puede resolver sus problemas si usted tiene confianza en Él, o sea, fe. Para Él nada es imposible, y solo Él puede llenar ese vacío que hay en su corazón. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice el Señor: clama a mí, que yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar significa hablar con Él directamente en oración. En Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el 29, dice el Señor: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto significa que le entregues a Él todos tus problemas, todas tus preocupaciones, esas cargas, y Él se encarga de arreglar todo. Solo tenga fe en Dios únicamente. En Proverbios capítulo 3, versículo 32 nos dice que la comunión de Dios es con los justos, o sea, con los que le obedecen. Y en Salmos capítulo 25, versículo 14 nos dice su santa palabra: la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, nos dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en rebeldía, sin obedecer a Dios, mentimos
y no practicamos la verdad. Amados, Dios es comunión, no religión. La humanidad está tan confundida, no sabe cuál religión es verdadera. Déjeme decirle que podrá haber 1000 religiones, pero ninguna es buena. Porque Dios no habita en ninguna religión. Dios no dejó religiones. ¿Sabe qué quiere decir religión? Son tradiciones y costumbres hechas por los hombres, no es de Dios. Compruébelo con la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Amado amigo, ninguna religión te va a salvar, solo Jesucristo. Leamos en el libro de Gálatas, desde el capítulo 1, empezando del versículo 6 al 10. Ahí descubrirá que Jesucristo solo dejó su palabra revelada, su evangelio, y no hay otro. Esta es la enseñanza verdadera, no religiones. Dice así: estoy maravillado. Maravillado significa sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga bien esto, amado amigo. Esto es muy importante. Ponga atención. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Lo voy a volver a repetir. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A lo que te dice el hombre o a la palabra de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, ahí nos enseña que Cristo también predicaba su propio evangelio, el de la salvación y el que da la vida eterna. Ahí Cristo nos habla que nos arrepintamos. ¿De qué usted cree? Del mal camino que llevamos y de nuestros pecados, y que lo obedezcamos. Y continúa diciendo la palabra: porque el reino de los cielos se ha acercado, porque llegó la salvación, la cual Él da. Y en Mateo capítulo 4, versículo 23, nos dice que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en San Juan
capítulo 14, versículo 6, Cristo nos confirma que solo su evangelio es la verdad y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice así en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que nadie va a llegar al cielo si no es por Jesucristo. Aquí sale a la luz algo muy importante que usted tiene que saber. Que los hombres han hecho las religiones para engañar a la humanidad y confundirla. ¿Y quién cree usted que está detrás de todo esto? Para que usted no conozca la verdad. ¿Quiere saber quién es? Abra su Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás, y la palabra Dios está escrita con letra minúscula, porque Él no es un Dios de poder. Aparte, la escritura está hablando del siglo en el que usted está viviendo, porque los seres humanos no vivimos más de 2 siglos, cuando mucho 100 años o 115, y un siglo son 100 años. Fuera diferente si en la escritura estuviera escrita la palabra Dios con letra grande, y si dijera el Dios de la eternidad, ahí cambiara, porque el Dios de la eternidad y la palabra Dios con letra mayúscula es el Dios todopoderoso, el Dios viviente, y ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabe por qué nos odia Satanás? Porque Dios nos hizo a su imagen, y cuando Él nos ve, mira en nosotros el rostro de Dios, porque fuimos hechos a su imagen. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando nos hablan de la palabra de Dios? La respuesta la va a encontrar en Hechos, capítulo 17, versículo 11. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son ciertas. O sea, comprobar si es verdad lo que le están enseñando. Escudriñar significa leer la palabra de Dios. Es obvio y está muy claro que no hay temor de Dios, porque aparte de no respetar el verdadero evangelio cristiano, también cambiaron la verdadera iglesia que formó nuestro Señor Jesucristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Compruebe la verdad. La verdad está en Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios, que Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para enseñar la palabra,
Él no dejó papas, Él no dejó monjes, ni monjas, ni monaguillos, mucho menos misa, ni el catecismo. Y aún más, en iglesia tradicional le llaman padre a un cura, o sea, a su sacerdote. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? En el libro de Mateo, capítulo 23, desde el versículo 8 hasta el 10. Dice la palabra de Dios: no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque vuestro Padre es el que está en los cielos. Ni seas llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que estas enseñanzas basadas en la Biblia quedan anuladas, son antibíblicas, no existen bíblicamente. Despierte, amado amigo, dése cuenta del engaño, no muera engañado, porque Dios quiere que todos sean salvos, que nadie perezca, y espera con paciencia que todos se arrepientan. Esto lo va a encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué se necesita para ser salvo? Creer en el Evangelio y arrepentirte. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesucristo. Por esa razón, por no comprobar con la Biblia, nosotros nos extraviamos de la verdad y hemos seguido lo que nuestros padres nos han inculcado. ¿Cierto o no? Nosotros hemos seguido las enseñanzas de nuestros padres y hoy hemos aprendido cuáles han sido esas enseñanzas. Han sido puras tradiciones y costumbres. Y nosotros y nuestros padres, creyendo con todo nuestro corazón que estábamos en lo correcto. Leamos en el libro de Isaías, capítulo 5, desde el versículo 13 al versículo 14, que dice la palabra de Dios: mi pueblo fue llevado cautivo por no tener conocimiento. Se lo vuelvo a repetir. Dice así: mi pueblo fue llevado cautivo por no tener conocimiento. ¿Se da cuenta? Por no haber leído su palabra. Y en Jeremías capítulo 3, versículo 25, dice así: yacemos en nuestra confusión, o sea, estamos en confusión, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día. No hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y en Isaías capítulo 29, versículo 13, nos sigue diciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gloria a Dios. Amigos,
lamentablemente, si no reflexionamos a tiempo, no nomás se va a perder usted, amigo, sino toda su generación, desde sus hijos, los hijos de sus hijos. ¿Por qué, amigo? No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque si usted no reflexiona a tiempo y obedece a la palabra de Dios, al verdadero evangelio, usted irá siguiendo enseñando la misma enseñanza que usted aprendió. Y esa enseñanza es errónea, porque no es el verdadero evangelio que Cristo dejó. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, nos invita a leer la Biblia. Dice así la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, nos sigue diciendo el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado amigo, conocer la verdad no es cambiar de religión. Conocer la verdad es despertar de la mentira. Y en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. O sea, si nosotros seguimos viviendo en la desobediencia y no obedecemos a la palabra de Dios y seguimos viviendo a nuestra manera, va a haber consecuencias. Amén. ¿Cuál es el bautismo verdadero? En ninguna parte de la Biblia se menciona el bautismo infantil. Nos han engañado. Si fuiste bautizado cuando eras bebé, bíblicamente ese bautizo no es válido ante Dios. Leamos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice así la palabra de Dios: arrepentíos y bautícese. Los bebés no saben de qué se van a arrepentir si son unos niños. Ellos no tienen ningún pecado original. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, Dios nos dice: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Así que un niño a esa edad no tiene pecado. Es un ángel de Dios, es inocente. Y en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 37, dice así la palabra de Dios: para ser bautizado tienes que creer en Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces un niño en esa edad, ¿cómo va a creer si no tiene conocimiento? En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, nos dice el Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un niño no puede decidir o creer a esa edad. Todo esto es un negocio y nos han hecho creer que si un niño muere sin bautizo, muere en pecado original y se va al limbo. El limbo es otra mentira.
es antibíblico, no existe en la Biblia. Este aprendizaje nos lo enseñaron en la iglesia tradicional. Todo ahí es negocio. Te hacen gastar en ropas, velas, rosario, toda esa tontería que no existe. La gente se enriquece a costa de nuestra ignorancia. Y en el bautismo, nosotros hacemos una fiesta, pero ¿qué sucede en la fiesta? Se supone que es para que el niño esté bien y para la fiesta del niño por su bautismo. ¿Y cuáles son los resultados? Solamente hay pura borrachera. Entonces, ¿quién disfruta? ¿El niño o nosotros? Son gastos innecesarios. Todas estas cosas le desagradan a Dios, porque en vez de recibir bendición, los maldice. Porque el bautismo es un pacto con Dios. Entonces, ¿a quién le has entregado tus hijos? En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice así: que Dios no ve lo que traes puesto, sino Él ve tu interior, o sea, que hay en tu corazón. Eso es lo que a Él interesa, lo que hay dentro de tu corazón, no lo que traigas puesto. El bautismo real es gratis. ¿Qué es el bautismo? El bautismo significa muerte y sepultura, resurrección, vida nueva. Al sumergir bajo el agua, mueres en sepultura con tu pasado en Cristo. O sea, muere el pecado. Y al salir para arriba, resucitas. O sea, desde ahí cuenta tu vida para Dios. Lo demás que queda atrás, ya es, el Señor se olvida de ello. Porque tú ya vuelves a nacer una nueva criatura. Cuando tú eres bautizado, eres una nueva criatura para Dios. Compruébelo en el libro de Romanos, capítulo 6, desde el versículo 3 al 11. Y en Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 hasta el 22. Solamente Dios tiene el poder de perdonar todos tus pecados, nadie más. Si un hombre terrenal te dice, yo tengo el poder de perdonar todos tus pecados, eso es una blasfemia. Lo podemos comprobar en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 18 al 21. Cristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los escribas dijeron, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos reconocieron que solo Dios tiene ese poder, sin saber que Cristo es Dios. Y en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50, Jesucristo perdonó los pecados a una mujer que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y se preguntaron otra vez, ¿quién es este que también perdona pecados? Entonces, te voy a hacer esta pregunta, amado amigo. ¿Por qué en la iglesia tradicional ese cura está tomando el lugar de Dios? ¿Por qué tienes que confesarte ante un ser humano? Si la palabra de Dios dice que solamente Dios tiene el poder de perdonar tus pecados. ¿Por qué un cura te dice, vaya
y rece un Padre Nuestro y algunas Aves Marías y sus pecados son perdonados. Él no tiene el poder de perdonar tus pecados. Esa es una blasfemia, porque Él no tiene ese poder. En Jeremías capítulo 17, versículos 5 hasta el 6, el Señor nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, el que se confiesa con un ser humano. Por eso nosotros, los verdaderos cristianos, no lo hacemos, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Lea en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Aquí con esta lectura también se comprueba que María no puede abogar por nosotros. Solo Jesucristo, y Él mismo es Dios. Y en Isaías capítulo 1, versículo 18, nos dice Dios: y estemos a cuentas, o sea, confiésame, dime, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, muy sucios, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y en el libro de Isaías 43, 25, continúa diciéndonos Dios: yo soy el que borro tus rebeliones, o sea, tus pecados, el que te los perdona, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19 nos dice Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? O sea, de los que se acercan a Él. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordias. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, que quiere decir nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea que si usted le confiesa a Dios todos sus pecados, Él se olvidará de ellos. Y algo muy importante que usted tiene que saber: Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lea en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3, y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Así es que es mentira que tienes que ir al purgatorio para la purificación de tus pecados. Eso no existe. El purgatorio es antibíblico. En el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados, sacrificaban un cordero sin defecto, y esa sangre limpiaba del pecado. Pero eso no fue suficiente, porque de un animal era esa sangre. Y hace más de 2000 años, hoy, para el Nuevo Testamento, que somos nosotros, los nuevos israelitas, el holocausto sacrificado fue el cordero inmolado sin mancha y ninguna contaminación. Ese sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo, y con su sangre preciosa que fue derramada sobre esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Y hasta el día de hoy, óigalo bien, hasta el día de hoy, esa sangre preciosa que fue derramada para el perdón de los pecados
sigue limpiando los pecados de todo aquel que lo recibe, porque esa sangre preciosa es del Dios viviente, que está vivo. Este es el Dios que yo conozco, Cristo de la gloria, el Dios viviente. Mientras que en la iglesia tradicional tienen un Jesús derrotado, que no tiene poder. Lea en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 hasta el 4. La palabra de Dios dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene uno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, recibes otro espíritu. Así es que ahí, en ese lugar, no está la presencia del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32 dice que el Espíritu Santo se les da a los que le obedecen su evangelio. Entonces, ¿cómo puede morar el Espíritu Santo en una iglesia donde la santa palabra de Dios no fue respetada, donde han cambiado todo a su manera? Ahí existe otro espíritu del error, que no es de Dios, porque tienen a otro Cristo, no tienen al Cristo que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Aún todavía lo tienen crucificado, y ese Cristo es un ídolo. Y la palabra de Dios dice que detrás de cada ídolo está un demonio. Después vamos a pasar a esa parte. No se le olvide lo que le estoy diciendo, porque se va a dar cuenta de la verdad. Aleluya. A los verdaderos cristianos, la iglesia tradicional nos dice hermanos separados. Más vale estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Ahí enseñan que todos somos hijos de Dios. Esa es una gran mentira. Te lo voy a comprobar con la Biblia. ¿Sabía que todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos sus hijos? Muchos creen en Dios. De creer, todos creemos, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios? También los demonios creen y tiemblan. Porque antes esos demonios eran ángeles de luz. Ellos y Satanás estaban en el cielo. Pero Satanás dividió la tercera parte del cielo, que son los ángeles, y los puso en contra de Dios. Se rebelaron contra Dios. Entonces el Señor Jesucristo, quien es Dios, los arrojó al abismo. Y ellos conocen su poder, por eso tiemblan, y saben y conocen el poder de Dios. Porque no basta con creer, amigo mío, sino de recibir a Jesucristo en tu vida como tu único Salvador. Le hago una pregunta en esta hora. ¿Usted ya recibió a Jesucristo como su único Salvador? Si no lo ha recibido, piénselo. Ahorita voy a pasar a explicarles lo que al principio les dije. Que no todos somos hijos de Dios, que somos criaturas. Ok, abra la palabra, la Biblia, en el libro de San Juan,
capítulo 1, desde el versículo 11 al 12, dice así la palabra de Dios: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Ve qué tan importante es recibir a Jesucristo en su vida? Solamente de esa manera usted podrá ser hijo de Dios. Si usted no lo recibe, usted sigue siendo hijo de Satanás. ¿Quiere que lo comprobemos? ¿Quiere saber quiénes son los hijos de Dios? Ok. En Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 3. Y en el capítulo 3, en Primera de San Juan, versículo 9, ahí usted comprobará quiénes son los hijos de Dios. Ahora, ¿quiere saber quiénes no son hijos de Dios? O sea, ¿quiénes son los hijos del diablo? Lea en Primera de Juan. Compruébelo usted mismo con sus propios ojos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Amado amigo, Dios va a ser tu Padre Celestial cuando tú le abras la puerta y dejes de hacer lo que a Dios le agrada. La puerta es tu corazón. Lea en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 20 al 21. Ahí el Señor Jesucristo nos hace la invitación a todo aquel que lo quiera recibir. Si usted decide recibir a Jesucristo como su único Salvador, entonces usted será hijo de Dios. De otra manera, usted solo es parte de la creación. Nuestro Señor Jesucristo es tan caballeroso que Él primero le pide permiso a usted. Toca su puerta, esa puerta que es su corazón. Si usted le abre, Él va a entrar. Si usted no le abre, Él va a respetar. Porque Él no forza a nadie. Él nos dio un libre albedrío. O sea, Él nos dio que nosotros decidamos. ¿Cómo distinguir a un cristiano verdadero? Lean Mateo capítulo 7, versículo 16 hasta el 18. Dice el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí el Señor? Que si en verdad usted es un cristiano verdadero, debe haber un cambio en su vida. Porque si dice que es cristiano y sigue viviendo y haciendo lo mismo antes de conocer al Señor, usted sigue siendo igual. O sea, no ha dejado el viejo hombre, sigue siendo la misma persona. Y la palabra de Dios dice que qué comunión tiene que ver tanto la luz y las tinieblas. O sea, entre la santidad y el pecado. Se los voy a explicar más a fondo. Si antes yo era un borracho o un drogadito o cualquier cosa, lo peor del mundo podemos decir. Pero si ahora
Yo ya he cambiado, soy diferente, soy otra persona. Eso es de lo que habla el Señor. Que por sus frutos los conoceréis. Eso es de lo que el Señor está dando a entendernos. ¿Y sabe quién va a hacer ese cambio? Solamente el poder del Espíritu Santo tiene ese poder de transformar la mente, el alma y el corazón del ser humano. Leamos en Efesios 4, desde el Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Nos dice así la santa palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, si en realidad eres un cristiano verdadero y Cristo vive en ti, en tu vida debe haber un cambio verdadero. Debes de comportarte como a Dios le agrada. Amén. ¿Qué es un santo para Dios? Es todo aquel que santifica su vida para Dios y se aparta de hacer el mal, viviendo en obediencia agradable para Dios. Esta es de la santidad que Dios habla en la Biblia. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. En San Juan 14, versículo 15, Jesucristo nos dice, si me amáis, obedece mis mandamientos. Y en Mateo 22, versículo 37 dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. ¿Lo hemos cumplido? Claro que no. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 17, Dios nos dejó sus mandamientos y por no obedecerlos, toda la humanidad está corrompida por el pecado. Por eso hay tanta violencia. Dios en varios pasajes de la Biblia nos prohíbe la adoración de las imágenes, nos prohíbe inclinarnos a ellas, o sea, arrodillarte, y nos prohíbe honrarlas, o sea, venerarlas. Usted podrá encontrar estos pasajes de la Biblia en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 al 5, y en Salmos 115, desde el 1 al 8. Y por último, en Isaías capítulo 46, versículos 5 al 9, ahí nos dice el Señor, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me compararáis para que seamos semejantes? Tener vergüenza, porque yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí. Porque Dios dice esto. ¿Por qué cree que Dios dice esto? ¿Y por qué lo prohíbe? Porque Dios sabe en el peligro que está tu alma
y trae a su vida maldición en vez de bendición. Porque usted deposita su fe con todo su corazón más en ellas, en esas imágenes, que en lo primordial que es Dios. Porque Dios siempre tiene que estar ocupando el primer lugar en su corazón. De otra manera, esas imágenes se convierten en los dioses ajenos que menciona la Biblia y en ídolos. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 21, que detrás de cada ídolo hay demonios. Por eso Dios lo prohíbe. Y si usted en verdad ama a Dios, obedezca lo que Él decretó, o sea, lo que Él dejó, sus mandamientos. Amigo, hoy te pregunto, ¿en qué lugar tienes a Dios en tu vida? Para Dios no tiene valor tus creencias, solo sus mandamientos. Por eso, Él nos dio el mejor regalo para la salvación, Jesucristo. En San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo, crea en Dios, no en esas imágenes. Porque imagínese esto, la Biblia no lo menciona, pero está bien claro. Cuando usted se hinca postrándose de rodillas ante esa imagen, detrás de esa imagen están los demonios, está Satanás. ¿Y qué cree que él hace? Él se burla y se ríe de usted porque dice: mira cómo los tengo, mira cómo me adoran. Olvídese de eso, adore a Dios, adore a Jesucristo, que es su único Salvador. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y continúa diciéndonos la palabra en Hechos, capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de su trono para venir a morir por usted y por mí. De igual manera, si nosotros le amamos, tenemos que despojarnos de todas esas costumbres de maldición. En el Antiguo Testamento cambiaron su gloria por la gloria de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Léalo, ahí dice en Salmos capítulo 106, desde el versículo 19 al 23. Y hoy en la actualidad sucede lo mismo. Por tanta idolatría, nuestro querido México está sufriendo un caos. Hay mucha sangre derramada por lo mismo, porque no obedecen a Dios. Esas son las consecuencias de la desobediencia. En el Antiguo Testamento perecieron muchos por la desobediencia. No llegaron a la tierra prometida que fluye leche y miel. Hoy muchos se pierden y no heredarán el cielo por la misma desobediencia. Lean Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Ahí dice a dónde van a ir todo aquel que es idólatra. Toda la fe la tienen puesta en los demonios. Satanás los engañó. Lean 2 Corintios capítulo 11 versículo 14. La palabra de Dios nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él era un ángel de luz, pero ahora es el rey de las tinieblas y también hace milagros para que deposite usted la fe en esas imágenes
y no en Dios, y de esa manera los está arrastrando al infierno. Usted se está perdiendo. Por eso en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, nos dice la palabra de Dios: Babilonia, o sea, Roma, es la habitación de los demonios. ¿Por qué la habitación de los demonios? Porque detrás de cada ídolo, detrás de esa imagen, hay un demonio. ¿Cuántas imágenes, cuántos ídolos no hay en Roma y en las iglesias? Detrás de cada ídolo hay demonios. Por eso dice la palabra de Dios, la habitación de los demonios. Y en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4 al 5, nos dice: ¿cómo nuestro Señor nos ama tanto? Nos advierte: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Les voy a un pequeño testimonio, y es real. Yo entre los 12 años de edad viví en un ranchito muy bonito llamado Jala, Colima. Un día hubo un temblor muy fuerte, y con mis propios ojos miré cómo unas vacas se inclinaron, o sea, se hincaron. Yo soy testigo. Yo miré. Ellas se inclinaron por temor. Tenían miedo. Y también yo he visto a las aves tan pequeñas, todas las mañanas y el atardecer, cómo le cantan al Señor. Hoy comprendo que esas vacas tenían temor de Dios, y a pesar de que no tienen memoria, saben que existe un Creador. Por la misericordia de Dios, usted vive. Por la misericordia de Dios, usted tiene alimento en su casa. Y por la misericordia de Dios, usted está escuchando esta gran verdad. Él nos suple todas nuestras necesidades. ¿Y cómo es posible que Dios le dio al ser humano memoria y olvidamos su poder? En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3 al 6 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Léalo completo y tengamos conciencia. Dios es muy claro. ¿Hasta cuándo le vamos a dar a Dios el lugar que Él se merece? Amados, quiero aclararles algo muy importante. Sabemos que Dios hizo el universo y al ser humano. Vamos a hablar de María, la sierva de Jesucristo, no madre de Dios. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Porque antes que María existiera, ya era Dios primero. Y ella fue hecha por Dios. Dios es Cristo. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 35. Ahí nos habla que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Ponga atención. O sea, por Jesucristo, a una virgen. Esa virgen es María. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Continuemos. El ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, era virgen, no había tenido relaciones con ningún hombre. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, amado amigo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Es Cristo. Y le sigue diciendo: vendrá sobre de ti. Está claro, amigo. Dios es espíritu y necesitaba nacer como humano para salvarnos. Y en Lucas capítulo 1, versículo 38, ¿qué dijo María? Ponga atención. He aquí la sierva del Señor. Aquí está la prueba. Escúchelo otra vez. ¿Qué le dijo María al ángel Gabriel? En San Lucas 1, versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Está claro, está comprobado. María reconoce que ella solamente es una sierva del Señor. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? El Señor es nuestro Señor Jesucristo. Claro está, María solo fue una sierva obediente, o sea, una cristiana temerosa de Dios. Qué privilegio tuvo María, que por medio de ella Dios se hiciera humano. Ella solo fue un instrumento para que la profecía se cumpliera. Compréndalo, entienda eso. Los verdaderos cristianos no es que no querramos a María, la amamos porque ella fue obediente, pero no se debe honrar. Por eso es que nosotros no la honramos, porque si la honráramos, la haríamos una diosa y la idolatramos. Y Dios nos prohíbe eso. Eso es idolatría, porque solamente la honra y la gloria es para Jesucristo nuestro Dios. María tuvo más hijos y se hizo pecadora, el igual que nosotros. Y necesitaba un Salvador para ser salva. Este Salvador es Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo el universo. Por lo tanto, María no es la reina del cielo, ni la patrona de México. Esa es una blasfemia. Nuestro Señor Jesucristo es y será el Rey de Reyes y el Señor de señores por los siglos de los siglos. Lean Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y en Apocalipsis 19, 16. La Virgen María no es santa. Es santa para Dios porque obedeció, pero no tienes que honrarla, no te tienes que hincar a ella. Ella no tiene poder, solo Dios, porque solamente Dios es santo. Aparte, que la Biblia menciona a María, la que dio a luz a Jesús, de dónde salió Guadalupe. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4,
Versículos 17 y 18 nos dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, justo significa obediente, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Impío significa que ya conoció la verdad, pero le dio la espalda a Dios. Y pecador es aquel que no ha conocido realmente quién es Dios y no ha querido conocerle. Por eso el Señor Jesucristo detesta este falso sistema religioso romano, porque aparte de haber blasfemado su santo nombre y su santa palabra, han engañado a millones de personas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, él llama a la iglesia romana Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es una ramera? Una prostituta que se mete con todos y los pierde en pecado. Dios ha prometido destruir a Roma por completo y a todos los que están en sus enseñanzas. Lean Apocalipsis capítulo 17 desde el versículo 1 al 6. Ahí habla de la sentencia contra la gran ramera. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículo 6 al 24, ahí nos habla que Dios va a cobrarle el doble por lo que ha hecho y su destrucción final. Si está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Él es el dueño de la sabiduría. La mujer significa la iglesia romana, porque se hace llamar la Santa Madre. Lean Apocalipsis 17, versículo 3 al 6. Y en Apocalipsis 17, versículo 7, habla de los 10 cuernos. Los 10 cuernos es la ONU, las Naciones Unidas. Y en el 17, versículo 9, en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 9, habla de las 7 cabezas. Son los 7 montes donde está ubicada la iglesia romana, el Vaticano. Y en Apocalipsis 17, versículo 2, habla de los reyes de la tierra. Esos son los religiosos que tienen el control de las religiones. Son los hijos de Satanás porque le sirven a él y no a Dios. Porque desobedecen a Dios. Han cambiado todo a su manera. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los papas y todos los que enseñan, los curas, monjes, monjas, todos ellos. Y los moradores de la tierra son aquellos que siguieron sus enseñanzas de pecado. ¿Y cuál es el propósito de los reyes de la tierra? Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 13. Dice la palabra: estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, Roma va a hacer el pacto con el anticristo y sus seguidores. Y sus almas serán entregados. Y las almas de sus seguidores serán entregadas a Satanás. Amigo, Dios no condena a nadie. Está muy claro. ¿Usted quiere ser hijo de Dios o quiere seguir siendo hijo del diablo? Porque Dios no condena a nadie. Nosotros mismos nos condenamos porque no obedecemos. Si obedecemos tendremos la vida eterna. Pero si no, no culpemos a Dios. Porque nosotros tomamos la decisión aquí en vida. Usted tiene que tener la salvación aquí en vida. Porque la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 5. Hay esperanza para los vivos. El muerto, muerto está. Así es que, amigo, arrepiéntase
y crea en el Evangelio de Jesucristo. Arrepiéntase aquí, porque en el infierno hay millones de arrepentidos. ¿Por qué están arrepentidos allá? Porque se dieron cuenta que no estaban en el camino y que de todo lo que se les hablaba no hicieron caso. Pero de nada sirve porque están arrepentidos allá. Y la palabra es bien clara. El muerto, muerto está. De nada le sirve ya haberse arrepentido allá. Debe ser el arrepentimiento en vida. Gloria a Dios. Amigo, si usted decide ser salvo, repita conmigo esta oración. Amantísimo Padre Celestial, ¿qué razón tenías, Papá Dios? Sin ti no somos nada. Tú no cambias. Nosotros somos los que nos hemos alejado de ti y usted siempre ha estado con sus brazos abiertos. Perdónenos. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido que me perdone porque por mi ignorancia te di la espalda. Señor Jesús, le invito a vivir en mi corazón. Yo te acepto como mi único Salvador en mi vida, porque desde este momento yo le pido, Señor, que usted gobierne mi vida, tome el control de mi vida, mi mente, mi alma y mi vida y mi corazón y todo mi ser suya es. Le pido que me acepte como su hijo y escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amado amigo, busque una iglesia cristiana donde se le enseñe la palabra de Dios como es. Recuerde que Cristo te ama. Dios le bendiga. Amén.